Nuestros hijos siempre nos solicitan los últimos juguetes de la moda. Que si es un juguete electrónico, que si es un videojuego, en fin, tantas cosas. Ya sea para la computadora o para el Wii o para el 10, ya le hice propaganda a todos estos. Pero bueno, son cosas que muchas veces se están solicitando. Y entonces, ¿qué hacemos? Como papá, nos vemos en una encrucijada si se lo compramos o no, puesto que ya está comprobado que muchas veces se convierte en una adicción, principalmente si no se dan los límites necesarios. Hoy vamos a hablar de esto, de los pros y los contras, con nuestra compañera, la licenciada Michelle Cronenberg. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es, el día de hoy vamos a hablar de la adicción a los videojuegos, pero es importante que no tomemos la posición negativa. Los videojuegos también nos pueden ayudar para muchas cosas, es algo que más adelante mencionaremos. Realmente el problema está, como lo dijo Maureen, en la forma en la que los padres ponen un límite. Lamentablemente los videojuegos ahora se han convertido en las niñeras de hoy. Ya han pasado a segundo lugar muchas veces los juegos tradicionales de estar afuera jugando bola o estar simplemente inventando. Justamente el año pasado, antepasado, ahorita no lo recuerdo, estuvimos hablando de la gran falta que hay para que los niños sepan jugar. Los niños ahora no saben jugar, saben absolutamente todo de computadoras y saben absolutamente todo de los videojuegos, pero cuando se requiere que utilicen su imaginación, no lo hacen. Este tipo de videojuegos sale aproximadamente en los 70, pero las actividades eran muchísimo más recreativas, más sencillas, lo que se conocía como el tenis, que se veía la bolita que venía y iba en aquellos primeros sistemas de videojuegos, pero ahora los videojuegos también tienen alcances muchísimo más allá y se han convertido en todo un sistema elaborado. Se puede aprender a robar carros con los videojuegos, se puede aprender a hacer explosiones o bombas, inclusive algunos tienen cierto contenido sexual también. Y lo que sucede es que lamentablemente si no existe un control y un límite de parte de los padres, empiezan a surgir un montón de conductas que muchas veces no entendemos de dónde vienen y vienen asociadas al exceso de estar compartiendo con el videojuego. No es que jugarlo, y eso sí es algo que quiero aclarar, jugar no es malo y estar frente a la televisión tampoco es malo. Lo que está mal es cuando eso se convierte en un exceso. Los niños muchas veces empiezan a presentar muchísima ansiedad. Algunos se ponen muy irritables porque estar haciendo exactamente la misma actividad durante aproximadamente 6 horas, que es uno de los estudios que se hizo aquí en Costa Rica, los niños pasan más o menos 6 horas frente al televisor jugando videojuegos, independientemente de cuál sea. Inclusive ahora hay un tipo de videojuegos que se puede llevar a cualquier lado y uno puede ver a los padres con los niños en los restaurantes, papá y mamá comiendo y los niños jugando con el videojuego. Lamentablemente esto crea una conducta de aislamiento y luego sucede que muchos de estos niños no saben cómo comportarse en sociedad, cómo compartir, cómo aprender también lo que es esperar su turno, compartir en el juego y un montón de habilidades que son sumamente necesarias y que se aprenden únicamente jugando. Y sí es cierto, también muchas de estas conductas que se manifiestan se pueden empezar a notar a partir de los 3 años. Ahora un chiquitillo de 3 años sabe jugar un videojuego y yo he tenido en mi clínica casos de niños que su niñera es el videojuego. Y la mamá o el papá no pueden estar con ese niño a solas porque inmediatamente le pasan el videojuego portátil. Y entonces tenemos niños de 3 años que son expertos en esto, pero la motora fina tiene muchísimas dificultades, inclusive la motora gruesa, porque el niño no aprende a desplazarse, está únicamente sentado en un lugar, muy concentrado. Que eso sí, es cierto, una de las cosas que ayuda muchísimo los videojuegos es aumentar los periodos de atención, pero si se dan de forma controlada, porque si se excede, entonces el niño más bien se le presenta un desgaste a nivel de atención y concentración, que luego se manifiesta también en los periodos de atención y concentración en la escuela. Muchas veces, y esto es algo que se hizo un estudio en Alemania, se hablaba de que lamentablemente la adicción a los videojuegos es algo que
se ha pasado por mucho tiempo desapercibido y existe. Hay personas y adultos también, no estamos, también incluye a los adultos, que si no están frente al videojuego, porque cada pantalla incluye un reto, y si no están frente a este videojuego o haciendo, tratando de pasar esta pantalla, tienen un alto nivel de ansiedad y de inquietud. No pueden realizar otras actividades como cualquier otra adicción. Las adicciones es que uno no puede realizar ninguna actividad sin estar pendiente o pensando en lo que me produce saciedad, que es estar o consumiendo o frente al videojuego. Claro que esto es un caso muy, muy extremo, pero muchas de las conductas que ahora los chicos presentan en la escuela y en la casa vienen a raíz de que tienen muchas horas frente a estos juegos. Y usted una vez, pero ya es un extra cámara, hablábamos acerca de lo que es ver televisión y jugar videojuegos, que equivale no por la parte de contenido y de enseñanza, que obviamente no estamos hablando de eso, sino más bien por el trabajo mental que hace el niño. Es como que si estuviera un montón de horas estudiando, entonces se fatiga igual. ¿Y cuántas veces los niños terminan de jugar y vaya a estudiar? Entonces es como que si estuviera, el cerebro no está diciendo estoy jugando, estoy estudiando, ¿verdad? Entonces el niño está mentalmente cansado. Exactamente. Y lo que sucede también es que hay una sobreestimulación. El niño se le presentan muchísimos estímulos que no comprende verdaderamente y eso también produce que el niño tenga problemas para dormir. Y muchas veces uno dice, ¿pero qué será? ¿Por qué no está durmiendo este chiquito? Pega sobresaltos, es muy inquieto. Y es porque ha estado largas horas frente a un videojuego. Sí es cierto, y esto es lo que vamos justamente a abordar en el próximo programa, en este tema, los videojuegos. Si nosotros los canalizamos de la forma correcta y establecemos los límites adecuadamente, que van a ser de las recomendaciones que demos en el próximo programa, los videojuegos pueden ser una herramienta importantísima en el proceso de desarrollo de nuestros hijos, pero si no se hace así, es un efecto muy negativo en su todo desarrollo. Lo contrario. Todo lo contrario, Hablemos, Michelle, y saludamos muy gentilmente a la escuelita de Total Sur de Alajuela, ¿verdad? Exactamente, estuvimos con ellas y ellos la semana pasada, el día miércoles, una escuela más que se une a esta lucha, Maureen, que tenemos ya casi 2 años, llevamos ya trabajando en conjunto para poder fortalecer y dar muchísimas más herramientas, información a toda la población que tienen alumnos, niños con el síndrome de Asperger. Ahí pueden ver ustedes las fotografías, ellos nos recibieron, bueno, con un cariño enorme, nos tenían preparado un cafecito también para después, y ahí estuvieron muchas docentes justamente de todo el circuito de Alajuela, que una de las madres de la institución con una de las profesoras logró reunir en un gran esfuerzo, porque sabemos que ¿verdad? Tratar de unir personas cuesta mucho, y ellas hicieron una gran labor y estuvimos felices, así que muchas gracias. Claro que sí, y por supuesto a ustedes también, y esperando que nosotros podamos seguirles sirviendo a través de este programa y de este segmento. Recordemos, les recuerdo más bien el número de teléfono de Michelle, el 2283-0278, para que llamen y así consulten cualquier otro tema. Muchísimas gracias, Michelle, por haber estado con nosotros. Y ahorita doña María Elena ya nos está esperando, así que vámonos con ella a trabajar cerámica.